Cuando yo comencé a publicar, había un pensamiento pintoresco, y es que había temas para niños y temas para adultos. Yo eso la verdad no lo he entendido. Es decir, yo en aquella época oía hablar, y muy sinceramente y con convicción, de que pues los grandes temas de literatura, el tema del tiempo, del amor, de la muerte, que caían fuera de los campos de interés de los niños, que no les interesaba, que no había por qué tratar esos temas, que no los comprendían. Y el que no comprendía era yo, no comprendía esa postura, ¿no? Yo entiendo que a los niños les interesa todos los temas y todos los problemas que afectan a los adultos, les interesa y les afecta en igual o mayor medida a los niños, porque están más indefensos, tienen menos referentes para defenderse ante estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del tiempo. El tema del tiempo, dicen, no lo entienden los niños, no, los adultos tampoco. Dice, la relatividad del tiempo, vale, pero la relatividad del tiempo los niños lo entienden perfectamente. Es decir, ellos saben que una hora de clase es mucho más larga que una hora de recreo, y que un mes de vacaciones es infinitamente más corto que un mes de clase, y sobre todo si están en exámenes, más todavía. Entonces, la relatividad del tiempo, claro que lo conocen perfectamente, entonces ¿por qué se les va a ocultar? El tema de la muerte. Bueno, yo nací y mi infancia transcurrió en la posguerra. En aquella época había enfermedades infantiles, varios amigos míos murieron de enfermedades que ya hoy pues casi todas están pues prácticamente han desaparecido, pero bueno, ahora hay otras enfermedades, la carretera, en fin. El niño se encontrará posiblemente con la muerte de sus abuelos, con un poco de mala suerte de sus padres, algún amigo a lo mejor, qué sé yo. O sea, es decir, ¿y por qué va a ser algo que esté fuera de eso que le estamos ofreciendo? Es decir, es que para mí los libros es un poco como ese manual de instrucciones, que, o sea, nosotros no venimos con un manual de instrucciones debajo del brazo. El más ínfimo aparato dice manual de instrucciones, y los seres humanos no tenemos esos manuales de instrucciones. Entonces, los libros para mí son esos manuales de instrucciones, ¿no? Entonces, ¿por qué no se va a incluir eso? El tema del amor. O sea, que me digan a mí que el tema del amor, claro, cuando yo oía eso, yo me ponía a pensar, digo, es que seré yo un precoz y un procaz, o sea, porque yo recordaba, bueno, en mi infancia, no sé, yo iba a decir el primer noviazgo, ¿no? El noviazgo más serio que he tenido yo en mi vida, pues fue desde los 6 hasta los 10 años. Y no sé, o sea, y yo sufrí muchísimo por amor, porque en aquel momento, pues me mandaron interno en colegio, me lo gané a pulso, pero me mandaron interno en colegio, y para mí fue más duro abandonar a aquella novia que a mi familia, ¿no? Entonces, claro, yo no entiendo cómo dices, cómo pueden decir que eso... El problema no es si se debe tratar, sino cómo tratarlo, y cuándo, y de qué manera. Es decir, pero eso es asunto de los escritores. Ahí está nuestro problema, de cómo y cuándo tratarlo. O sea, por supuesto, lo que yo no hago nunca es decir, voy a escribir sobre tal tema. O sea, es decir, solo con pensar eso me hielo y me quedo paralizado y no escribo nada, ¿no? Todos estos temas, de una manera u otra, han estado siempre presentes en estos y otros muchos. El tema de la soledad, el tema de todos estos temas que has mencionado antes, están presentes en mi obra, porque son los temas que a mí me preocupan como adulto, y creo que debo transmitírselo también a ellos, ¿no? A los lectores, quienes sean esos lectores. Bueno, yo con estas digresiones que creo que son fundamentales, aunque para mí, para entender un poco el proceso de creación mío, cómo me muevo y por qué, ¿no? Para mí uno de los puntos fundamentales es escribir desde la literatura, sin hacer concesiones al lector, sin pensar en el lector. Yo escribo para mí mismo, sobre mis propios problemas, que son los problemas de la sociedad en la que estoy viviendo yo, y en la sociedad en la que está viviendo el posible lector, sea adulto o sea niño. Decía John Updike que cuando uno escribe con honradez para sí mismo, descubre que está escribiendo para todo el género humano. Cuando uno escribe diciendo, voy a escribir para niños, y se imagina un niño sentado en la mesa y dice, querido lector, querido niño, es a ti a quien yo dirijo, en ese momento no está escribiendo para nadie. No está haciendo literatura en ese momento. Es imposible hacer literatura y pensar en el lector.
yo no escribo, como decía, para niños y jóvenes, yo publico para ellos, que es algo muy distinto. Yo no desciendo al nivel de los niños para buscar la complicidad y hacerme como ellos. Yo trato de tender una mano para que el lector suba hacia arriba. O sea, no bajar hacia abajo, sino tirar para que suba hacia arriba. Dice, a esta edad tienen no sé qué cantidad de vocabulario, no sé qué volumen de comprensión, tal. Si nos centramos en eso, les condenaremos a estar siempre en ese nivel. Hay que tirar para allá arriba. ¿Cómo? También es asunto de estudiarlo y de ver cómo se consigue esto, ¿no? Pero sin pensar en los niños, porque eso se consigue buscando un criterio de economía expresiva que sirve para los niños y para los adultos y para todo el mundo. En segundo lugar, cuidar la forma literaria. Es una redundancia de lo anterior. Escribir desde la literatura comporta eso. Lo que pasa es que, bueno, tal y como está el panorama, mejor es hacer redundancia en esto, ¿no? O sea, decir, hay que corregir una vez y otra, hasta transmitir el mayor número de ideas con el mayor número de palabras posibles. Otra redundancia, pulir la forma literaria, es decir, es lo mismo, más de lo mismo. En toda obra literaria es preciso pulir la palabra hasta conseguir su mayor grado de sencillez y de belleza, de pureza expresiva. En ese punto, la palabra se reviste de lo que llamaba Maragall el estado térmico del lenguaje, o sea, de fuerza expresiva, ¿no? En ese momento, la palabra, si llega a un estado puro, puede adquirir también el estado de... puede llegar al nivel simbólico. Estamos ya casi en un tipo de corrección que se acerca al de la corrección de la poesía, de la corrección verso a verso. Yo suelo corregir línea a línea también. Es decir, a mí me interesa desarrollar la línea simbólica, porque el símbolo es polivalente, puede tener múltiples interpretaciones. Lo que para una persona representa puede representar algo distinto para otra. O sea, es decir, ¿qué es lo que comporta eso? Distintos niveles de lectura. A mí me interesa eso. Albert Camus decía que hay que tener cuidado con el símbolo, porque con el símbolo el autor dice más de lo que cree decir. Bueno, a mí me gusta decir más de lo que creo decir, porque de esa manera el texto tendrá distintos niveles de lectura. Será más fácil que el lector recree la obra hasta hacerla suya. Para recrear la obra y hacerla suya, como mencionaba antes Santiago, hay que dotarla de una estructura abierta. Una estructura abierta porque leer, yo creo que es recrear, reescribir la obra hasta hacerla tuya, y para eso la obra tiene que permitirte entrar en ella. Yo a veces he llegado incluso a que esta idea forme parte de la propia estructura de presentación del libro. Es decir, yo en algunas ocasiones he hecho que los libros los estructuren, los publiquen en bandera, es decir, con líneas partidas, dejando unos espacios en blanco a través de los que el lector se puede perder. Cuando el lector se pierde de mi texto, lo más probable es que se encuentre él mismo, y a mí eso me interesa, porque luego vuelve otra vez al texto del que se ha perdido, ¿no? Creo que lo más perfecto que puede conseguir un texto es que el lector, cuando está con él, diga: esto es lo que yo podría haber escrito, es lo que yo estoy pensando. Yo creo que para mí es lo máximo que puede conseguir un escritor, ¿no? A mí me interesa, en consecuencia con esto, me interesa crear una relación diferente entre el lector y el libro, diferente al menos de las que a mí me transmitieron. Es decir, a mí me transmitieron, hombre, como es lógico en aquella época, el principio de autoridad del escritor. Esa sumisión y obediencia ante la letra impresa. O sea, yo creo que eso hay que borrarlo del mapa. O sea, a mí me interesa que
el lector se sienta libre para recrear, según sus necesidades en cada momento, la historia que está leyendo. Acercarse al libro, como decía Ramos Sucre, como quien pela una fruta. Es decir, que de pronto pues uno va pelando la fruta, va dejando de lado una serie de cosas, a veces dejas de lado, siempre dejas de lado las semillas, pero a lo mejor después esas semillas te sirven para plantarlas. Entonces, a veces puedes volver en una lectura posterior y recrear o recuperar lo que dejaste en una lectura anterior, ¿no? Que a lo mejor fue hace un año, hace dos o hace una semana, ¿no? Pero ha cambiado tu situación anímica y tu lectura, la lectura del libro es muy distinta, ¿no? Yo en mi obra pues he contado muchas historias y he creado muchos personajes, pero en principio a mí lo que más me interesa no es contar historias, aunque parezca paradójico, sino crear emociones, suscitar sentimientos y cultivar la sensibilidad, ¿no? Creo que es, sobre todo siempre, pero sobre todo en estos momentos creo que es fundamental desarrollar ese tipo de actitudes, ¿no? Pues cultivar la sensibilidad, pues iba a decir para enseñar me parece demasiado fuerte, pero bueno, sí, para enseñar a ver, para enseñar a mirar, no para enseñar cosas. Yo no quiero transmitir al lector lo que yo pienso, no quiero que piense como yo, quiero que piense, que sepa que es muy importante pensar a su manera. Yo cuando escribo no busco los temas. Yo no digo, voy a escribir, y mucho menos, por supuesto, los temas por encargo, ¿no? Eso ni lo cuento. Ya hace muchísimos años que no me proponen escribir nada así por encargo, ¿no? Porque siempre lo he desestimado, ¿no? Yo prefiero que los temas me busquen a mí. Las ideas van viniendo y, bueno, yo normalmente no apunto las ideas. Antes las apuntaba, ahora no. Solo apunto una idea cuando me viene de una manera repetitiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa idea está llamando mi atención y haciendo que me lleve a pensar sobre ello, ¿no? A veces es, pues a lo mejor por una noticia que he leído en el periódico y eso me lleva a empezar a pensar en a quién le ha podido suceder, por qué, cuál es el mundo en el que se desarrolla la vida de esa persona, cómo es esa persona, y de ahí puede salir una historia, ¿no? Pero normalmente suele ser una idea abstracta. Esa idea me suele llevar a un símbolo que la contiene. Ese símbolo después me lleva a una serie de un argumento, el argumento con los personajes, y poco a poco se va derrando la historia. Yo nunca me pongo a escribir hasta que el libro está, o el cuento está perfectamente estructurado en la cabeza. Tiene principio, tiene final, tiene estructura, tiene todo. Luego me pongo a escribir y lo que sale es totalmente distinto normalmente, ¿no? Pero necesito esa seguridad para ese andamio. O sea, me parece que después los andamios no se ven en los edificios, ¿no? No deben verse. Si se ve un andamio, malo, es que ha habido un fallo grave ahí, ¿no? Normalmente yo no suelo incluir vivencias, o sea, yo no escribo sobre mi vida. Escribo sobre algo, por ejemplo, de mi vida, cuando es algo que comparto con un montón de gente, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, me entusiasma el mar, como una persona nacida en el interior, pues nos entusiasma el mar perdido. A veces pues hacían chistes diciendo, bueno, ¿cómo te vas a entusiasmar el mar si tú eres de tierra adentro, de Burgos y tal? Digo, bueno, claro, pero es que lo mío es decir, tú has nacido en la costa, lo tuyo es superficial. Es decir, te alejas de la costa y bueno, pues tienes añoranza por el mar, pero es una añoranza superficial. O sea, la añoranza mía es mucho más seria, mucho más fuerte, porque tú has nacido en la costa y yo nací en el fondo del mar. O sea, cuando vas por un campo de Burgos y de repente das una patada a una piedra, a lo mejor esa piedra es un fósil marino, porque eso era el fondo del mar, y yo nací en el fondo del mar. Luego mi nostalgia del mar es más profunda y más atávica, ¿no? Entonces yo tengo más derecho que eso. Pero como en eso coincido con muchas personas que son como yo, pues entonces pues escribí Las raíces del mar, pensando en esto. Lo que sí trato en los libros es de introducir
algunos datos que yo he vivido, algunas cosas, pero por una razón, y es para aportar credibilidad a lo que estoy escribiendo. Para escribir hay que conocer perfectamente un tema y si no conoces ese tema perfectamente, mejor no escribir sobre él. O sea, tienes que documentarte, vivirlo, tal, y porque si el libro no tiene credibilidad, ese libro no funciona. Yo cuando he tenido, y lo he tenido muchas veces, la ingrata tarea de ser jurado literario, pues había una serie de puntos que eran fundamentales. La obra debe estar muy bien escrita, porque si no, apague y vámonos. Debe decir cosas interesantes, a ser posible importantes. El punto de vista desde el que se narra la historia debe ser original. El ideal es que sea original. Y la historia debe tener credibilidad. Y se obtiene la credibilidad cuidando los detalles, aportando datos y vivencias personales, como decía. Porque sin credibilidad la historia se viene abajo. Si el autor no cree lo que está escribiendo, malo, no funciona. A veces creyéndolo firmemente tampoco funciona, porque a lo mejor lo tiene mal, las ideas las tiene un poco desarticuladas, ¿no? Hay un texto muy simpático que recoge Arturo Medina en una publicación que se llama El difícil camino de la literatura infantil, que es divertidísimo. Es lo de la vaca, que no sé si lo conocéis, lo de la vaca, ¿no? Algunos sí. Es divertidísimo. Es de un chico al que le han encargado pues que escriba sobre un animal, y posiblemente le han puesto el tema del búho, y dice, el pájaro del que voy a hablar es el búho. Dice, el búho no ve de día y de noche es más ciego que un topo. No sé gran cosa del búho, así que continuaré con otro animal que voy a elegir, la vaca. La vaca es un mamífero, tiene 6 lados, el derecho, el de la izquierda, el de arriba, el de abajo. El de la parte de atrás tiene un rabo del que cuelga una brocha. Con esta brocha se espanta las moscas para que no caigan en la leche. Y así sigue, ¿no? La cabeza sirve para que le salgan los cuernos, y además porque la boca tiene que estar en alguna parte. Entonces termina, sus patas le llegan hasta el suelo. La vaca tiene el olfato muy desarrollado, por lo que se la puede oler desde muy lejos. Por eso es por lo que el aire del campo es tan sano. Esto es maravilloso, esto es una pieza maestra. Me encantaría haber escrito esto. Yo no tengo envidia de lo que ha escrito nadie, pero en este caso sí, tengo envidia de no haber escrito. Esto, claro, escrito por un niño es tierno. Claro, escrito por un adulto sería absolutamente surrealista, ¿no? O sea, esto me imagino, por ejemplo, pues a Italo Calvino, a Raymond Queneau, por ejemplo, también podía